Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Esos son casi 240, 250 millones de dólares. Es mucha plata. Es mucha plata. Sí. Y en un periodo corto, 3 meses. En un periodo de 3 meses, así es. Y pues de no darse huelgas en el año 2019, el crecimiento podría repuntar significativamente solo como consecuencia de no tener esas huelgas. Se recupera ese 0,4%. Entonces ya ahí tenemos una explicación importante de qué nos está impulsando el crecimiento proyectado para el año 2019. También esperamos que como consecuencia de la aprobación de la reforma fiscal haya un repunte en la confianza en general del consumidor y del inversionista costarricense, y que esto le dé un impulso a la inversión privada y un impulso al consumo de los hogares. En el caso del consumo de los hogares, además apoyado por el tema de los mejores precios del petróleo para una economía importadora de petróleo como la nuestra. Los precios del petróleo son un determinante importante del crecimiento. Están estimando una caída, creo, como del 17%. 17,7% en el 2019 en relación con lo que fue el precio promedio de los combustibles importados por Costa Rica en el año 2018. De manera que al caer los precios del petróleo en promedio en el 2019 versus el 2018, eso le pone más dinero en el bolsillo a los costarricenses en términos efectivos, le permite consumir más de otros bienes y servicios, porque tiene que dedicar menos dinero a Claro, también pregunta mucho el público que a partir del segundo semestre hay un efecto recesivo o de contracción en los presupuestos, pero ustedes lo estiman por la entrada del IVA. Así es. Entonces, tenemos esos efectos positivos sobre el consumo, y por otro lado tenemos un efecto moderador en el crecimiento del consumo, que es la entrada en vigencia de la ley de reforma fiscal, que vía los impuestos, tanto el IVA como las reformas al impuesto sobre la renta, pues van a reducir el ingreso disponible de los hogares o van a moderar el crecimiento del ingreso personal disponible de los hogares. En el neto, el impacto de la caída en los precios del petróleo va a, más que a compensar el impacto de las medidas fiscales en el año 2019, no así en el 20. En el 20 se espera que los precios del petróleo se mantengan más o menos al nivel en que se espera se queden en el 2019, pero sí ya entran en plena vigencia las disposiciones tributarias de la ley de reforma fiscal, que solo entran a regir a partir de la segunda mitad del 2019, de manera que para el 2019 es medio año lo que afectan esas medidas, pero para el 2020 ya están durante todo el año vigentes las medidas, y eso sí va a tener un impacto un poco más sensible en el ingreso de los hogares. Ahí esperamos que se modere un poquito el crecimiento en el consumo de los hogares, pero de nuevo, 2019 es ciertamente un año de rebote en el consumo de los hogares, también en la inversión pública más allá del sector construcción. El sector construcción sí creció muy fuerte en el 2018, esperamos una ligera moderación, pero otras inversiones con buen impulso. Y también, ahí ustedes, perdón, mencionan creo que literalmente dice un ambicioso plan de inversión pública. Exacto. Ahí hay otro componente fundamental, es el ambicioso plan sobre todo de infraestructura, de inversión en infraestructura pública, que se está contemplando. Son ya un plan que tiene una serie de proyectos que gozan con financiamiento, autorización y financiamiento, que están en vías de implementación o ya se están implementando y que van a inyectar un impulso importante a la importante economía. La Ruta 32. La Ruta 32, hay una serie de pequeñas inversiones en nódulos de cuellos de botella en la gran área metropolitana, que son desnivel en garantía social. Pasos de desnivel, garantía social, en Puente por el Saprissa, La Bandera, etcétera. Hay puntos álgidos donde se han detectado cuellos de botella que realmente generan mucho impasse, mucho embotellamiento en el tráfico vial en la gran área metropolitana, y ahí se está haciendo un esfuerzo también por removerlos, y todas esas son obras que impulsan el crecimiento económico. Por ahí tenemos entonces varios factores que se espera empujen el crecimiento económico en el año 2019, pero a una tasa que estimamos va a ser de 3,2%, que claramente sigue siendo una tasa de crecimiento moderado, no es una tasa de crecimiento alta. Nosotros en el Banco Central estimamos que en este momento el potencial de crecimiento de la economía costarricense es alrededor de 3,5%, 3,5%. Estamos debajo de ese potencial. La economía costarricense podría crecer más. Y ciertamente
Incluso ese 3,5% deberíamos aspirar a cambiarlo en el mediano y largo plazo mediante reformas que estimulen la inversión, que estimulen la productividad de los factores, que nos hagamos más competitivos, más productivos. Eso requiere reformas no solo en infraestructura, sino también en educación, en competencia, etcétera. Pero claramente el año 2019 es un año donde mejoramos en relación con 2018, pero no es un año de gran crecimiento. Tampoco lo será el 20, en parte porque la economía internacional no nos está ayudando. Tenemos crecimiento moderado en nuestros principales socios comerciales, tenemos algunas tensiones comerciales importantes en el caso de los Estados Unidos con la China, que ha generado algún nivel de nerviosismo en mercados internacionales. Tenemos un problema también en el vecino del norte, que ya nos está afectando, me refiero a Nicaragua, que nos ha afectado el comercio directamente a Nicaragua y al resto de Centroamérica, porque exportaciones nuestras al resto de Centroamérica en muchos se van por tierra y pasan sobre por todo el régimen definitivo. lo que se llama el régimen definitivo, que son las exportaciones fuera de zona franca. Y esto se espera que, no es que esperamos, pero proyectamos que desafortunadamente se mantenga en el año 2019, entonces podría ser de nuevo un factor negativo para el crecimiento económico. Entonces es un crecimiento que es mejor al del 2018, pero no es un crecimiento estelar. Y claramente ahí tenemos algunos de los factores que mencionábamos, el plan fiscal, entre otros, pero también ambiente externo. Es presentado por Economía Hoy, democratizando la educación financiera.